Audiolibro La ecología de la libertad. Autoría de Murray Bookchin. Epílogo. En este libro he intentado poner al mundo patas arriba en una forma más teórica que la implementada por los esfuerzos de los grupos activistas históricos, como los diggers, libellers y ranters, y sus descendientes contemporáneos. He tratado de sacudir nuestro mundo y examinar los rasgos más conspicuos de su desarrollo. Mi esfuerzo tendrá éxito si logra demostrar cuán profundamente la maldición de la dominación ha influenciado en cada acción humana desde el derrumbe de la sociedad orgánica. Casi ningún logro, ya sea institucional, técnico, científico, ideológico, artístico o las nobles ambiciones de la racionalidad, casi ninguno se ha salvado de esta maldición. En contraste con las tendencias más comunes que remiten los orígenes de esta maldición a la razón o a la entre comillas lucha de la entre comillas salvaje con la naturaleza. En mi caso, los he rastreado en el siniestro empeño de las élites en ascenso por poner al ser humano y a la naturaleza humana en una condición de sometimiento. He destacado el papel potencialmente liberador del arte y la imaginación en darle expresión a lo que es auténticamente humano, utópico y libre en la naturaleza humana. En contraste con Marx y Freud, que identifican civilización y progreso con un autocontrol represivo, he argumentado que la antropología y una clara lectura de la historia presentan una imagen enteramente antitética a la de la humanidad saqueadora y hobbesiana. La autonegación psicológica surge con el conflicto social y la represión que acompañan al ascenso de la jerarquía, no el de la razón y la tecnología. Los bajorrelieves del Egipto y la Mesopotamia revelan un mundo en el que los seres humanos estaban forzados a abjurar no solo de sus deseos e impulsos más humanos, sino también del más rudimentario sentido de la personalidad. Eva, la serpiente y el fruto del árbol de la sabiduría no fueron las causas de la dominación, sino más bien sus víctimas. En realidad, la sociedad misma, concebida como el producto del cuidado materno, con sus efectos sobre la interdependencia humana, es un recordatorio constante de que el jardín del Edén era en muchos aspectos muy real y que el auténtico, entre comillas, pecado original se parece mucho a la imagen de la autotransgresión de los gnósticos radicales. No creo que podamos retornar al prístino jardín donde tuvo lugar por primera vez esta violación. La historia abre una esperanza de solución al problema de la jerarquía y la dominación. El conocimiento o la gnosis es el primer paso hacia la curación de nuestra patología social de dominio, así como el autoconocimiento es, en la práctica psicoanalítica, el primer paso hacia la curación de una patología personal de represión. Pero el pensamiento sin acto, la teoría sin práctica, sería una abdicación de toda responsabilidad social. En nuestra era hemos visto cómo la dominación se extendió por sobre todo el mundo social hasta un punto más allá de todo control humano. Los trillones de dólares que, desde la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo han gastado en medios de subyugación y destrucción, los llamados presupuestos de defensa, son tan solo la prueba más reciente de una centenaria locura por la dominación que ahora ha alcanzado proporciones maníacas. Comparados con esta estupenda movilización de materiales, de riqueza, de intelecto y de trabajo humano para el solo propósito de la dominación, todos los demás recientes logros humanos empalidecen hasta asumir una insignificancia casi trivial. Nuestro arte, ciencia, medicina, literatura, música y actos, entre comillas, caritativos, parecen meras gotas que chorrean de una mesa sobre la cual se celebra un sangriento festín con el botín de la conquista, un festín que acapara la atención de un sistema cuyo apetito de poder es absolutamente ilimitado. Hacemos bien en desconfiar de sus actuales gestos de generosidad, pues detrás de sus proyectos aparentemente dignos, tecnología médica, revoluciones cibernéticas, programas espaciales,
proyectos agrícolas e innovaciones energéticas. Parecen ocultarse los más perversos motivos para lograr el sometimiento de la humanidad por medio de la violencia, el miedo y la vigilancia. Este libro rastrea la dominación desde su inicio, en una escondida prehistoria de la jerarquía que precede por mucho al surgimiento de las clases económicas. La jerarquía permanece oculta no solo en la prehistoria de la humanidad, sino también en las profundidades de su aparato psíquico. Todo el rico significado del término libertad se ve fácilmente traicionado durante nuestros procesos de socialización y nuestras más íntimas experiencias. Esta traición se expresa en nuestro tratamiento de los niños y las mujeres, en nuestra actitud física y nuestras relaciones más personales, en nuestros pensamientos privados y nuestras vidas diarias, en nuestras formas inconscientes de ordenar nuestras experiencias de la realidad. La traición tiene lugar no solo en nuestras instituciones políticas y económicas, sino además en nuestras habitaciones, cocinas, escuelas, áreas de recreación, centros de educación moral tales como iglesias y nuestros conciliábulos psicoterapéuticos. La jerarquía y la dominación presiden nuestros autoproclamados movimientos emancipatorios, tales como el marxismo en sus formas convencionales, el cual sospecha de toda actividad autorreferencial de las masas y muy frecuentemente la tilda de desviación anarquista. La jerarquía se burla de nuestra pretensión de haber ascendido desde la, entre comillas, animalidad hasta un estado superior de, entre comillas, libertad y de, entre comillas, individualidad. En los implementos que usamos para salvar vidas, para esculpir objetos de belleza o para decorar el mundo que nos rodea, permanecemos sutilmente regidos por una sensibilidad que reduce nuestros actos más creativos a un entre comillas triunfo e inscribe la palabra obra maestra con los trazos de una trascendencia de una cosa por sobre otra. La grandeza de la tradición dadaísta, desde sus antiguas raíces en los gnósticos sofitas hasta su moderna expresión en el surrealismo, una celebración del derecho a la indisciplina, la imaginación, la fantasía, la innovación, la iconoclasia, el placer y la creatividad del inconsciente. Esta grandeza de la tradición dadaísta es crítica más implacable e insolemnemente a este, entre comillas, oculto dominio de la jerarquía, de lo que lo hacen los más sofisticados juegos teóricos de la hermenéutica, el estructuralismo y la semiología, tan de moda hoy en la contemporánea sociedad occidental. Un mundo tan completamente corrompido por la jerarquía, el dominio y la obediencia articula su sentido de autoridad de la misma forma en que se nos enseñó a vernos a nosotros mismos, como objetos para ser manipulados, como cosas para ser usadas. A partir de esta visión de nosotros mismos, hemos extendido nuestro modo de ver la realidad hasta nuestra imagen de la naturaleza, entre comillas, externa. Hemos embarcado nuestra naturaleza humana en una gran empresa social para desligarnos de la naturaleza externa, solo para descubrir que hemos tornado a nuestra propia naturaleza y a la naturaleza externa en algo cada vez más mineralizado e inorgánico. Hemos simplificado peligrosamente al mundo natural, la sociedad y la personalidad, tanto que la integridad de las formas de vida complejas, la complejidad de las formas sociales y el ideal de una personalidad multilateral se ven del todo cuestionadas. En una era en la que el materialismo mecánico compite con un espiritualismo igualmente mecánico, he subrayado la necesidad de una sensibilidad de la diversidad que estimula una concepción de la totalidad como el principio unificador de una ecología de la libertad. Este énfasis crucial para el propósito de este libro contrasta marcadamente con el énfasis más común en la, entre comillas, unidad. En mi oposición a los intentos corrientes por acabar con la variedad, haciendo de lo mecánico y lo espiritual denominadores comunes, me he apoyado
en la riqueza de la variedad en el desarrollo natural, social y personal. He presentado un relato un poco hegeliano, es cierto, en el que la historia de un fenómeno, ya sea la subjetividad, la ciencia o la técnica, constituye la definición de ese fenómeno. En cada uno de estos dominios acumulativos siempre hay grados o aspectos de comprensión, compenetración y creatividad que debemos reclamar lúcidamente a los fines de dominar a la realidad en sus diversos aspectos y niveles. Pero el pensamiento occidental ha tratado de comprender la experiencia y la acción sobre la realidad en términos de un solo modo de subjetividad, ciencia y técnica. Tendemos a cimentar nuestras concepciones de la realidad sobre bases mutuamente excluyentes. Económica en un caso, técnica en otro, cultural en un tercero. Por ende, líneas muy importantes de evolución han sido seleccionadas como básicas o contingentes, estructurales o superestructurales, desde el punto de vista de un limitado desarrollo en la evolución natural y humana. He intentado demostrar que cada una de tales líneas o superestructuras tienen su propia autenticidad y su propia pretensión histórica de identidad, sin dudas interdependientes en sus relaciones con otras líneas de desarrollo, pero ricas en su propia integridad. Mi mayor preocupación se refiere a la interrelación entre la evolución de la dominación y la de la libertad. Por libertad me refiero no solo a la igualdad de los desiguales, sino también a la ampliación de nuestros conceptos de subjetividad, técnica, ciencia y ética, con un reconocimiento concomitante de su historia y de las percepciones que generan en los diferentes estadios de su desarrollo. He intentado mostrar no tan solo cómo es que estos aspectos de la libertad forman un rico mosaico que solo una sensibilidad ecológica puede esperar comprender, sino también cómo es que ellos interactúan uno con otro desde la sociedad orgánica, sin perder su exclusividad en la rica diversidad del todo. Ninguna base económica apuntala a la cultura más de lo que una base cultural apuntala a la economía. En realidad los términos mismos, base y superestructura, son ajenos a la perspectiva que recorre este libro. Reductivistas y simplistas, estos términos tienden a reflejar visiones ingenuas de una realidad cuyo caudal de interacciones desafía a las interpretaciones esquemáticas y mecánicas. Si hay algo que demuestra la historia precapitalista, eso es el hecho dramático de que los hombres y las mujeres han hecho extraordinarios sacrificios, incluyendo el de la vida misma, por creencias centradas en torno a la virtud, la justicia y la libertad. Creencias que no son del todo explicables en términos de sus intereses materiales y sus estatus sociales. La notable historia de los judíos, un relato de implacable persecución por casi 2000 años, la de Irlanda en siglos más recientes, la de los movimientos revolucionarios populares desde la época de la Reforma hasta la de la Comuna de París. Todas son pruebas del poder que los ideales religiosos, nacionales y sociales tienen para movilizar a cientos de millones de personas en pro de actos de increíble heroísmo. Decir que estas personas estaban básicamente impulsadas por factores económicos de los cuales eran inconscientes por una oculta dialéctica económica de la historia, supone que estos factores económicos prevalecen realmente, cuando su existencia o su autoridad sobre los asuntos humanos aún tiene que ser probada. Incluso cuando los factores económicos parecen ser evidentes, su importancia como rectores de la acción humana es a menudo sumamente oscura. Cuando John Ball o Gerald Winstanley describen la codicia de las clases gobernantes de su época, uno presiente que sus observaciones están más regidas por ideales éticos de justicia y libertad que por un interés material. El desprecio por la injusticia se ha afincado en los corazones de los oprimidos, no simplemente debido a que las condiciones sociales han sido particularmente adversas, sino más bien debido al impresionante contraste
entre los vigentes preceptos morales de justicia y su transgresión en la práctica. El cristianismo estuvo atravesado por este contraste, de ahí que jugará un papel tan provocativo en la creación de movimientos revolucionarios. No fue sino hasta que el capitalismo corrompió a la historia con un sentido de la carestía, haciendo de su objeto apego a la rivalidad la fuerza motivadora del desarrollo social, que muchos de estos ideales comenzaron a degenerar en crudos intereses económicos. Incluso los primeros movimientos en pro de una redistribución negra parecen ser prueba menos de grandes pillajes que de intentos por restablecer una forma de vida, un orden social tradicional en el cual compartir y desacumular eran normas sociales. Muy a menudo estos movimientos no destruían tan solo los documentos legales que les conferían a las élites sus títulos de autoridad y de propiedad, sino también los palacios, las aldeas, los amoblamientos y hasta los graneros que parecían corporizar su poder. La Revolución Francesa, como lo ha señalado Hannah Arendt, marca un cambio en los objetivos del cambio social desde diversas clases de ambiciones éticas a una concepción de la cuestión social definida en términos de la necesidad material. En realidad, este desplazamiento en la perspectiva puede haber ocurrido mucho más tarde de lo que pensaba Arendt, especialmente en nuestro propio siglo. Si Marx se alegraba por este nuevo sentido de realismo o materialismo económico, nosotros, por nuestra parte, que estamos afectados por un conflicto entre nuestra fetichización de las necesidades en un extremo y nuestro anhelo de una comunidad ética en el otro, nos hemos vuelto los esquizoides productos de un mundo paralizado por nuestra sensación de impotencia social y personal. Hemos inventado una mística de leyes históricas o de socialismos científicos que sirven más para reemplazar nuestros impulsos frustrados de significado y comunidad que para explicar la lejanía de estos preciados objetos. Si no hay una sola generalización de carácter económico-cultural en la que podamos basar el desarrollo social, si no existen las leyes sociales que apuntalen una orientación intelectual hacia los fenómenos sociales, entonces, ¿por qué coordenadas habremos de fijar nuestros rumbos sociales? Yo creo que el más poderoso y significativo contexto para echar luz sobre la empresa humana es la distinción entre libertario y autoritario. No quiero decir con esto que alguno de estos términos exprese una finalidad de la historia o que ninguno de ellos posea ambigüedad. Si hay algún punto terminal en la historia humana que se corresponde con un absoluto hegeliano o con un comunismo marxista, sino con la franca extinción, no le cabe, por cierto, a esta generación afirmarlo o negarlo. Decir que la verdadera historia de la humanidad habrá de comenzar cuando su cuestión social se haya resuelto es puramente metafórico. El apego a los avances tecnológicos es ciertamente el sistema menos confiable de coordenadas que poseemos. Inclusive hoy, en el mundo más técnico conocido, donde hasta la ética ha adquirido el adjetivo de instrumental, nos estamos viendo forzados a reconocer que nuestros designios más tentadores pueden ser implementados para los fines de estrategias bélicas, entre comillas, alternativas. Más que nunca debemos destacar que las palabras libertario y autoritario se refieren no solo a formas conflictivas de instituciones, de técnicas, de razón y de ciencia, sino sobre todo a valores y sensibilidades conflictivas. En suma, a epistemologías conflictivas. Mi definición del término libertario está guiada por mi descripción del ecosistema, la imagen de relaciones de unidad en la diversidad, espontaneidad y complementariedad, libres de toda jerarquía y dominación. Por autoritario me refiero a la jerarquía y la dominación como guías sociales, gerontocracias, patriarcados, clases, élites y por último el Estado, especialmente su forma más parasitaria socialmente hablando, capitalismo estatal. Pero sin incluir sensibilidades, ciencias, técnicas, éticas y razones conflictivas,
Los términos libertario y autoritario son simples formas institucionales con un carácter apenas implícito. Sus implicaciones deben ser evocadas hasta su máxima extensión a fin de cubrir todo el espectro de la experiencia, si es que el conflicto entre ellos ha de ser significativo y revolucionario. La razón emplazada dentro de esta tensión entre lo libertario y lo autoritario debe establecer su propia pretensión de una racionalidad libertaria. Filosóficamente hablando, hemos creído durante demasiado tiempo que una racionalidad libertaria debe tener cánones de verdad y consistencia, en realidad de intuición y contradicción, que invalidan completamente las pretensiones de verdad del pensamiento formal y analítico. Teniendo en cuenta que la intuición y la contradicción han servido más que adecuadamente a los fines de la autoridad en las filosofías populares del fascismo y el materialismo dialéctico del estalinismo, así como la razón analítica ha servido a la causa de la libertad de pensamiento. No tenemos pruebas contundentes más allá de nuestros criterios éticos de que los modos no convencionales de pensamiento necesariamente generen conclusiones emancipatorias. Las figuras de Buda y de Cristo han sido usadas tanto para servir a la autoridad como para servir a la libertad. El misticismo y el espiritualismo radical han sido tanto antinaturalistas y antihumanos como ecológicos y milenaristas. Lo que sí es decisivo al considerar los cánones de razón, o más precisamente al acercarse de un nuevo modo a la subjetividad, es el grado en el cual establecemos un modelo ético bióticamente variado, basado en la fecundidad de la vida, en la virtud de la complementariedad, en la lógica imagen de un mosaico cada vez más rico de experiencia, antes que basado en una visión jerárquicamente piramidal de la experiencia. Necesitamos no abandonar el órgano de Aristóteles, que le dio sus premisas lógicas al pensamiento occidental por siglos, o la teoría de sistemas, cuya noción de una causalidad circular relaciona la idea de un punto de partida con su término. Tan solo tenemos que moldear la razón con una sensibilidad ética, que sea personal y socialmente emancipatoria, ya sea lineal o circular. La razón cuya derrota a manos de Horkheimer y Adorno desató tanto pesimismo entre sus colegas puede ser levantada de su caída por una ética libertaria, basada en una ecología social radical. Una ética tal retiene su apertura a la riqueza de la sensibilidad humana como la corporización de la sensibilidad misma en todos los niveles de la evolución social y orgánica. Y hay un terreno sobre el cual puede construirse esta ética libertaria, un área que provee un significado que no depende de la opinión, el gusto y la fría necesidad de efectividad instrumental. Dejando de lado todas las insensateces en los conceptos de pueblo, raza e inexorables leyes dialécticas, parece haber un tipo de intencionalidad latente en la naturaleza, un graduado desarrollo de autoorganización que propicia la subjetividad y finalmente la autorreflexividad en su desarrolladísima forma humana. Semejante visión bien puede parecer una presuposición antropomórfica que también se presta a un relativismo arbitrario, no distinto en carácter a la razón subjetiva o al instrumentalismo que aborrecía Horkheimer. Pero incluso la exigencia filosófica de primeros principios sin presuposiciones es una presuposición de la mente. Aún tenemos que establecer por qué la antigua creencia que valora lo inherente a la naturaleza genera más desconfianza que la imagen de Bertrand Russell que presenta a la vida y a la conciencia humana como productos de una mera casualidad. Es demasiado fantasioso aventurar que nuestro propio ser es una epistemología y ontología propia, y más aún, una plena filosofía del organismo. La forma es no menos integral para la naturaleza que el movimiento, y en definitiva, la función. Cualquier cosa a la que elijamos llamar natural incluye forma
movimiento y función. Invocar a la mera casualidad como el deus ex machina de un desarrollo soberbiamente organizado que se presta a una concisa explicación matemática es usar lo accidental como una tumba para lo explicable. En un profundo argumento teleológico, Hans Jonas se ha preguntado si un análisis estrictamente físico-químico de la estructura del ojo y de su estimulación como una fuente de visión tiene algún sentido si no se lo relaciona con la vista. Porque siempre encontraremos, cita de Hans Jonas, la intencionalidad del organismo como tal y su preocupación por vivir, ya efectiva en toda tendencia vegetativa, despertando a la conciencia primordial en los reflejos ofuscados, con la correspondiente irritabilidad de los organismos inferiores, más aún en el impulso, el esfuerzo y la angustia de la vida animal dotada de movilidad y órganos sensoriales, alcanzando autotransparencia en la conciencia, voluntad y pensamiento del hombre, estando todos estos aspectos internos del lado teleológico en la naturaleza de la materia. La estructura teleológica y el comportamiento del organismo no conforman una opción alternativa de descripción. Son, ante la evidencia de la conciencia orgánica de cada uno, la manifestación externa de la interioridad de la sustancia. Implicaciones a saber: no hay organismos sin teleología, no hay teleología sin interioridad, y la vida solo puede ser conocida por la vida. Fin de la cita. En realidad se podría agregar que la vida puede ser conocida como resultado de la vida. No se la puede disociar de su potencialidad para el conocimiento, incluso como mera sensitividad, necesidad y el impulso de autoconservación. Sin duda, hay mucho que podemos añadir a las observaciones de Jonas. Podemos concebir la teleología como la realización de la potencialidad, o más precisamente, como el resultado del inmanente empeño de un fenómeno hacia la realización que deja lugar para la existencia de casualidad e incertidumbre. Aquí la teleología expresa la autoorganización de un fenómeno para convertirse en lo que es, sin la certidumbre de lo que hará. Nuestra noción de teleología no necesita ser guiada por ninguna necesidad de hierro o un recto autodesarrollo que, entre comillas, inevitablemente evoca el fin de un fenómeno desde sus comienzos. Aunque un fenómeno específico no pueda estar autoconstituido al azar, la casualidad podría impedir su autorrealización. Su telos aparecería entonces como la consecuencia de un empeño antes que como una necesidad inevitable. Pero lo que hoy en día resulta más fascinante es que la naturaleza esté escribiendo su propia filosofía y su propia ética, no los lógicos, los positivistas y los herederos de Galileo. Como ya lo he anotado, no estamos solos en el universo, ni siquiera en la, entre comillas, vacuidad del espacio. Gracias a lo que es una revolución bastante reciente en astrología física, acaso solo comparable a los logros de Copérnico y de Kepler, el cosmos se nos está abriendo en formas insospechadas que invitan a la especulación mental y a un acercamiento más cualitativo a los fenómenos naturales. Cada vez es menos aventurado suponer que el universo entero es la cuna de la vida, no solo nuestro planeta o planetas similares. El Big Bang, cuyos tenos secos de 15 billones de años ahora pueden ser detectados por los instrumentos de un astrofísico, puede ser una prueba menos de un solo evento accidental que de una forma de respiración cósmica, cuyas expansiones y contracciones graduales se extienden en una infinidad de tiempo. Si esto es así, tengamos presente que pisamos suelo especulativo. Bien podemos estar tratando con procesos cósmicos antes que con un episodio simple en la formación del universo. Obviamente, si es que estos procesos expresan una interminable forma de historia universal, nosotros, que inexorablemente estamos encerrados en nuestra era cósmica, no podemos ser capaces de sondear su realidad o su significado. Pero lo que no es del todo irrazonable
es preguntarse si estamos tratando aquí con un vasto y continuo desarrollo del universo, simplemente con una recurrente respiración cósmica. Por muy conjeturales que estas nociones pueden ser, la formación de todos los elementos a partir del hidrógeno y el helio, su combinación en pequeñas moléculas y después en macromoléculas, y finalmente la organización de estas macromoléculas en los constituyentes de la vida y acaso de la mente, siguen una secuencia que desafía la imagen de Russell de la humanidad como una chispa accidental en un abismo vacío y sin sentido. Ciertas fases de esta secuencia constituyen un fuerte desafío para una visión en la que la palabra accidente se convierte en un prudente sustituto de las virtuales inevitabilidades. Un cosmos esparcido con polvo compuesto de moléculas de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno parece estar dispuesto para la formación inevitable de moléculas orgánicas. Los astrónomos han detectado cianógeno, monóxido de carbono, cianógeno de hidrógeno, formaldehído, ácido fórmico, metanol y acetaldehído en el espacio interestelar. En suma, la imagen clásica del espacio como un vacío está cediendo ante la imagen de un espacio como el incesantemente activo terreno quimiogenético de una sorprendente secuencia de componentes orgánicos cada vez más complejos. De allí hay solo un pequeño salto hasta la autoorganización de moléculas rudimentarias y formadoras de vida. Análisis de condritas carbonáceas. Estas son un grupo de meteoritos de piedra con pequeñas incrustaciones de vidrio. Estos análisis proveen hidrocarburos tales como ácidos grasos, aminoácidos y porfirinas. Todos estos componentes de la clorofila. En una serie de estudios de laboratorio que comenzó con el famoso experimento de Miller-Urey, se formaron aminoácidos simples al pasar descargas eléctricas a través de un frasco con los gases que presumiblemente componían la primitiva atmósfera terrestre. Al cambiar los gases de acuerdo con teorías de la atmósfera primordial posteriores, otros investigadores han podido crear cadenas de aminoácidos, azúcares ribosa y glucosa y fosfatos nucleósicos, los precursores del ADN. Hipotéticamente, si bien con un enorme grado de pruebas a favor, ahora es posible delinear cómo es que los microorganismos anaeróbicos podrían haber desarrollado membranas simples y con creciente complejidad haber surgido como formas de vida capaces de desarrollados procesos metabólicos. Pocas hipótesis vigentes revelan más sorprendentemente la interrelación entre lo orgánico y lo inorgánico que las especulaciones sobre la formación de estructuras genéticas. Tales especulaciones nos llevan conceptualmente al rasgo más central de la vida misma, la capacidad de un complejo mosaico de macromoléculas orgánicas para reproducirse a sí mismo y hacerlo con cambios lo suficientemente importantes como para que la evolución sea posible. Hacia 1944, Erwin Schrödinger puede habernos provisto con una pista hacia la reproducción y la evolución orgánica. En su obra ¿Qué es la vida?, este eminente físico observó que la parte más esencial de una célula viva, la fibra del cromosoma, puede ser oportunamente llamada un cristal aperiódico. La fibra del cromosoma no se repite solamente a sí misma y crece aditativamente como un cristal periódico. En su lugar, cambia significativamente para dar paso a nuevas formas. Estas son las mutaciones, que inician y continúan desarrollos heredados, evolutivos. Graham Kerr Smith ha propuesto otra hipótesis, una entre las muchas que se proponen hoy en día, que podría ayudar a esclarecer la naturaleza de los tempranos procesos de reproducción. El ADN es por demás inestable químicamente hablando, subraya Kerr Smith, como para haber sobrevivido a la radiación y al calor al que estaba expuesta originariamente la superficie terrestre. En una analogía que podría ser mejorada, Kerr Smith compara el ADN con una cinta magnética. Dice que es muy eficiente si cuenta con un entorno suficientemente protector, materias primas convenientemente procesadas
y equipo de grabación convenientemente complejo. Este equipo, sostiene él, se puede hallar en el propio mundo inorgánico. Escribe. Con un número de otras consideraciones, esto conduce a la idea de una forma de proceso de cristalización como la máquina impresora, con algún tipo de defectos de cristal como los elementos formadores del patrón. Siendo lo más específico posible, una arcilla del tipo de la mica parecía la posibilidad más prometedora. Fin de la cita. Mínimamente, la hipótesis de Karen Smith sugiere que la vida, a su modo y siguiendo su propia evolución genética, no está separada milagrosamente de los fenómenos en el mundo inorgánico. No quiero decir que la biología pueda ser reducida a la física, así como la sociedad no puede ser reducida a la biología. En la medida en que Karen Smith sugiere que ciertos cristales de arcilla podrían ser las plantillas de material orgánico reproductivo y consecuentemente dar principio a la evolución de formas secundarias y aún más avanzadas de materiales orgánicos hereditarios, también está sugiriendo que la naturaleza puede ser unificada por ciertas tendencias comunes. Tales tendencias compartirían un origen similar en la realidad del cosmos, no importa cuán diferentemente funcionen en los distintos niveles de autoorganización. Mi postura es que la sustancia y sus propiedades no son separables de la vida. La concepción de Henry Bergson de la biosfera como un factor de reducción de entropía en un cosmos que presuntamente se mueve hacia una entropía mayor parecería conferirle a la vida un razonamiento cósmico de su existencia. El que las formas de vida puedan tener esta función no necesariamente sugiere que el universo ha sido diseñado exógenamente por un demiurgo supernatural, pero sí sugiere que la materia o sustancia tiene propiedades autoorganizativas, no menos válidas que la masa y el movimiento que le atribuye la física newtoniana. Tampoco hay una carencia de datos tan grande en comparación con los atributos convencionales de la materia como para que las nuevas propiedades se tornen implausibles. Como mínimo, la ciencia debe ser lo que la naturaleza realmente es. Y en la naturaleza la vida es, para usar la terminología bergsoniana, una fuerza contractuante de la segunda ley de la termodinámica, o un factor de reducción de entropía. La autoorganización de la sustancia en formas siempre más complejas, en realidad, la importancia de la forma misma como un correlato de la función y de la función como un correlato de la autoorganización. Esto implica una actividad incesante en pro de alcanzar estabilidad. Esa estabilidad es, como la complejidad, una meta de la sustancia. Esa complejidad, no solo la inactividad, hace a la estabilidad. Y por último, esa complejidad es un rasgo supremo de la evolución orgánica y de una interpretación ecológica de las relaciones bióticas. Y todos estos conceptos tomados juntos son maneras de comprender la naturaleza como tal, no meros delirios místicos. Están más sustentadas por pruebas que lo están los prejuicios teóricos aún vigentes en contra de un universo lleno de sentido, y me atrevo a decir, de sentido ético. Algo es claro, ya no podemos sentirnos satisfechos con una pasiva materia muerta que accidentalmente se reúne en sustancia viva. El universo testifica a favor de una sustancia en desarrollo, no solo en movimiento, cuyo más dinámico y creativo atributo es su incesante capacidad de autoorganización en formas cada vez más complejas. La fecundidad natural surge primeramente del crecimiento, no de los cambios de ubicación espacial. Tampoco podemos sacar a la forma de su lugar central en este proceso de desarrollo y crecimiento, o a la función, correlato indispensable de la forma. El ordenado universo que hace de la ciencia un proyecto posible y de su uso de una lógica exacta algo significativo, presupone la correlación de forma y función. Nota del autor. Aquí habla de una lógica exacta como las matemáticas, y en la nota dice: las matemáticas a las que me refiero son tanto unas matemáticas de la forma como de la cantidad.
Al respecto sigo la tradición griega, no la del Renacimiento tardío. El énfasis pitagórico en la forma antes que el énfasis galileano en la cantidad. Hemos olvidado con mucha facilidad que las matemáticas han sido víctimas del instrumentalismo y del mito del método, así como también lo han sido la ética y la filosofía. Fin de la nota del autor. Desde esta óptica, las matemáticas no son tan solo el lenguaje de la ciencia, sino también el logos de la ciencia. Este logos científico es sobre todo un proyecto factible porque comprende un logos que le es inherente a la naturaleza, el objeto de la investigación científica. Una vez que traspasamos el umbral de una actitud puramente instrumental hacia el lenguaje de las ciencias, podemos dar cabida a más atributos en nuestra descripción de la sustancia orgánica a la que llamamos vida. Concebida como sustancia que se autoconserva perpetuamente o como algo metabólico además de desarrollado, la vida establece más claramente la existencia de otro atributo, la simbiosis. Datos recientes apoyan la opinión de que el naturalismo mutualista de Kropotkin no solo se da en las relaciones entre y dentro de las especies, sino que además se da morfológicamente entre y dentro de las complejas formas celulares. Como lo observara William Traeger hace más de una década, cuando escribe lo siguiente. El conflicto en la naturaleza entre diferentes tipos de organismos ha sido expresado popularmente en frases como lucha por la existencia y supervivencia del más apto. Sin embargo, poca gente se da cuenta de que la cooperación mutual entre los diferentes tipos de organismos, es decir, la simbiosis, es igual de importante y que el, entre comillas, más apto bien puede ser el que más ayuda a sobrevivir a otro. Fin de la cita. Queriéndolo o no, la descripción que Traeger hace del más apto no es meramente un juicio científico hecho por un eminente biólogo. Es también un juicio ético, similar al que Kropotkin derivó de su propio trabajo como naturalista y de sus ideales anarquistas. Traeger destacó que la casi perfecta integración de los microorganismos simbióticos en la organización del cuerpo que lo reúne ha conducido a la hipótesis de que ciertos orgánulos intracelulares podrían haber sido originalmente microorganismos independientes. Análogamente, los cloroplastos responsables de la fotosíntesis en los vegetales con células eucariotas, es decir, nucleadas, son pequeñas estructuras que se repiten por división. Tienen su propio ADN similar al de las bacterias circulares, sintetizan sus propias proteínas y están rodeadas por membranas de 2 unidades. Lo mismo puede decirse de la central de energía de la célula eucariota, es decir, la mitocondria. La más profunda investigación del tema data de 1960 y fue desarrollada con gran ánimo por Lynn Margulis en sus diarios y libros sobre la evolución celular. Las células eucariotas son las unidades morfológicas de todas las formas complejas de vida animal y vegetal. Los hongos comparten estas estructuras celulares nucleadas. Los eucariotes son seres aeróbicos e incluyen subunidades claramente formadas u orgánulos. En contraste, los procariotes carecen de núcleos, son anaeróbicos, menos especializados que los eucariotes y, según Margulis, constituyen los predecesores evolutivos de los eucariotes. De hecho, son las únicas formas de vida que podrían haber sobrevivido y florecido en la primitiva atmósfera terrestre, con sus mínimos destellos de oxígeno libre. Margulis ha establecido que las células eucarióticas consisten en disposiciones simbióticas sumamente funcionales de procariotas que se han vuelto totalmente interdependientes con otros constituyentes. Los flagelos eucarióticos, aventura ella, derivan de espiroquetas anaeróbicas, las mitocondrias de bacterias procarióticas capaces de respiración y de fermentación, y los cloroplastos vegetales de algas verdeazules, que recientemente han sido reclasificadas como cianobacterias.
La teoría, ahora casi una convención biológica, sostiene que los ancestros fagocíticos de los que habían de convertirse en eucariotas absorbieron, sin digerir, ciertas espiroquetas, protomitocondrias y, en el caso de las células fotosintéticas, cianobacterias, cocoides y clorobacterias. Tuvieron así origen formas de vida aeróbicas multicelulares en un proceso simbiótico que integró una variedad de microorganismos en lo que razonablemente podría ser llamado un organismo colonial, la célula eucariota. El mutualismo, no la depredación, parece haber sido el principio rector de la evolución de las tan complejas formas de vida aeróbicas comunes hoy en día. La probabilidad de que la vida y todos sus atributos están latentes en la sustancia, de que la evolución biológica está profundamente basada en la simbiosis o el mutualismo, indica cuán importante es reconceptualizar nuestra noción de materia como sustancia activa. Como lo expresara Manfred Eichen, la autoorganización molecular sugiere que la evolución parece ser un evento inevitable, dada la presencia de cierta materia con propiedades autocatalíticas especificadas y bajo la conservación del flujo finito de energía, o sea, la energía solar, necesario para compensar la firme producción de entropía. En realidad, esta actividad autoorganizadora va más allá del surgimiento y la evolución de la vida, y llega hasta los factores aparentemente inorgánicos que produjeron y mantienen un entorno bióticamente favorable para el desarrollo de formas de vida cada vez más complejas. Como lo observa Margulis resumiendo la hipótesis Gaia que ella y James Lovelock desarrollaron. La presunción tradicional de que la vida ha sido forzada solamente a adaptarse a un entorno independiente, geológica y meteorológicamente determinado, ya no es defendible. Este dualismo entre el mundo viviente y el no viviente, que se basa en mutaciones accidentales de las formas de vida que determinan qué especies perecerán o subsistirán, está siendo reemplazado por la idea más desafiante de que la vida crea en gran parte su entorno, como Margulis lo observa. Ciertas propiedades de la atmósfera, los sedimentos y la hidrosfera están controladas por y para la biosfera. Fin de la cita. Al comparar planetas sin vida como Marte y Venus con la Tierra, Margulis anota que la alta concentración de oxígeno en nuestra atmósfera es anómala, en contraste con los mundos de dióxido de carbono de los demás planetas. Más aún, la concentración de oxígeno en la atmósfera terrestre permanece constante en la presencia de nitrógeno, metano, hidrógeno y otros reactivos potenciales. La vida en efecto ejerce un papel activo en la conservación de las moléculas de oxígeno libre y su relativa constancia en la atmósfera terrestre. Lo mismo vale para la alcalinidad y el notable grado de niveles moderados de temperatura de la superficie terrestre. La originalidad y las anomalías de la atmósfera terrestre. En una cita textual dice lo siguiente: las anomalías de la atmósfera terrestre distan de ser casuales. Al menos en el centro, en las regiones tropicales y templadas, las temperaturas de la superficie de la atmósfera son distintas a los valores de Marte y de Venus, y las desviaciones son favorables a la mayoría de los organismos. El oxígeno se mantiene alrededor del 20% y la temperatura media de la atmósfera inferior es de alrededor de 22 grados. Estas anomalías planetarias han persistido por largo tiempo. La extraña composición química de la atmósfera terrestre ha prevalecido por millones de años, incluso aunque los tiempos de residencia de los gases reactivos puedan ser medidos en meses y años. Fin de la cita. Margulis llega a la conclusión de que, este es otro párrafo textual, es sumamente improbable que solo el azar influya en el hecho de que la temperatura, la presión y la concentración de elementos nutrientes hayan sido por inmensos periodos de tiempo las óptimas para la vida. Parece especialmente improbable cuando es obvio que los mayores alteradores de los gases atmosféricos son los organismos mismos, principalmente los microbios. Parece bastante más probable que la energía sea liberada activamente por los agentes bióticos para mantener estas condiciones. Fin de la cita.
Finalmente, la síntesis moderna, para usar el término que Julian Huxley le aplica al modelo neodarwiniano de evolución orgánica, también ha sido criticada como demasiado estrecha y quizás mecánica en su perspectiva. La imagen de una lenta marcha del cambio evolutivo que surge de la interrelación de pequeñas variaciones que son elegidas por su adaptabilidad al entorno ya no resulta tan sustentable como antes, a partir de los registros fósiles. La evolución parece ser más esporádica, marcada por rápidos cambios ocasionales, con frecuencia demorada por largos periodos de estasis. Géneros altamente especializados se extinguen a causa del muy pequeño lugar que ocupan ecológicamente hablando, mientras que géneros bastante generalizados cambian más lentamente y se extinguen menos frecuentemente debido a que pueden existir en entornos más diversificados. Esta hipótesis del efecto, propuesta por Elizabeth Barba, sugiere que la evolución tiende a ser un impulso inmanente antes que un producto de fuerzas externas selectivas. Las mutaciones aparecen más como mosaicos intencionales que como pequeños cambios en la estructura y la función de las formas de vida, como lo anota un observador. Escribe: mientras que la selección de especies pone a las fuerzas de cambio en las condiciones del entorno, la hipótesis del efecto apunta a los parámetros internos que afectan a los índices de especialización y extinción. Fin de la cita. La idea de mutaciones pequeñas y graduales, una teoría que condice con la mentalidad victoriana de cambios evolutivos estrictamente fortuitos, puede ser desafiada desde lo genético ya. No solo un gene, sino también un cromosoma, ambos en grados variables, pueden ser alterados química y mecánicamente. Los cambios genéticos pueden ir desde mutaciones simples hasta grandes reordenamientos cromosomáticos. También es claro, principalmente a partir de los experimentos, que son posibles las permutaciones de desplazamientos morfológicos genéticamente determinados. Pequeños cambios genéticos pueden dar lugar a menores o a mayores modificaciones morfológicas. Lo mismo pasa con los amplios cambios genéticos. La observación de Traeger de que la especie más apta bien puede ser la que más ayuda a sobrevivir a otra, es una excelente reformulación de la imagen tradicional de la evolución natural como una sangrienta lucha por una subsistencia sin sentido. Hay abundante literatura que data de fines del siglo XIX que subraya el rol desempeñado por la cooperación intraespecífica e interespecífica en lo que se refiere al fomento de la supervivencia de las formas de vida sobre el planeta. El célebre El apoyo mutuo de Kropotkin resumió el asunto hacia el cambio de siglo y aparentemente añadió el vocablo mutualismo a la terminología biológica. Los capítulos iniciales de dicho libro resumen los trabajos contemporáneos sobre el tema, sus propias observaciones en el Asia y un importante despliegue de datos sobre insectos, cangrejos, aves, las asociaciones cazadoras de carnívoros mamíferos, sociedades de roedores, etc. El material es ampliamente intraespecífico. Los mutualistas biológicos de un siglo atrás no destacaban los sistemas de apoyo interespecíficos que ahora sabemos más difundidos de lo que Kropotkin hubiera imaginado. Bochner ha escrito un enorme volumen sobre la endosimbiosis de los animales con microorganismos vegetales. Henry compiló un estudio de 2 tomos, Simbiosis, que actualiza el tema hasta los 60. Las pruebas a favor de la simbiosis interespecífica, especialmente el mutualismo, son no menos que masivas. Incluso más que el apoyo mutuo de Kropotkin, la obra de Henry traza las evidencias de las relaciones mutualistas a partir de las relaciones de apoyo interespecífico de las legumbres, a través de las asociaciones vegetales, simbiosis de comportamiento en los animales y los grandes mecanismos reguladores que rigen la homeostasis en las relaciones biogeoquímicas a nivel planetario. La adaptabilidad rara vez tiene algún sentido biológico como mera supervivencia y adaptación de especies. En este nivel superficial se convierte en casi una empresa personal que no da cuenta de la necesidad de sistemas de apoyo vital de todas las especies, sean autotrópicas o heterotrópicas.
La teoría evolutiva tradicional tiende a abstraer a una especie de su ecosistema para aislarla y analizar su supervivencia de una manera abstracta. Por ejemplo, la interrelación de apoyo mutuo entre los organismos fotosintéticos y los herbívoros, lejos de ser una prueba de la forma más simple de depredación, es de hecho indispensable para la fertilidad del suelo a partir de los desechos animales, distribución de semillas y el regreso, vía la muerte, de organismos voluminosos a un ecosistema siempre enriquecido. Incluso los grandes carnívoros que matan a los grandes herbívoros cumplen una función vital en el control selectivo de la población, eliminando a los animales enfermos o viejos para los que la vida, de hecho, sería otra forma de sufrimiento. Irónicamente, el significado del verdadero sufrimiento y la verdadera crueldad se abarata al reducir estos términos a dolor y depredación, así como se abarata el significado de la jerarquía y la dominación al desinstitucionalizar estos términos socialmente cargados y reducirlos a lazos transitorios e individuales entre individuos más o menos agresivos dentro de una determinada comunidad animal. El miedo, el dolor y la muerte, por lo general rápida que una manada de lobos le ocasionan a un caribú viejo o enfermo, no son prueba de sufrimiento o crueldad en la naturaleza, sino de una forma de morir que está íntegramente unida a la renovación orgánica y la estabilidad ecológica. El sufrimiento y la crueldad pertenecen al dominio de la angustia personal, la aflicción innecesaria y la degradación moral de los que atormentan a la víctima. Estos conceptos no pueden ser aplicados a la eliminación de un organismo que ya no puede funcionar en un nivel que haga tolerable su vida. Es una completa distorsión el asociar todo dolor con sufrimiento y toda depredación con crueldad. Sufrir la angustia del hambre, el daño psíquico, la inseguridad, el descuido, la soledad y la muerte en combate, así como los traumas prolongados y las enfermedades terminales, no puede ser equiparado con el frecuentemente breve dolor de la depredación y la ignorancia de la muerte. Los espasmos de la naturaleza no son tan crueles como los tormentos sistemáticos y organizados que la sociedad humana practica sobre seres sanos, tanto animales como humanos, tormentos que solo la astucia de la mente homínida puede pergeñar. Ni el dolor, ni la crueldad, ni la agresión, ni la competencia explican satisfactoriamente el surgimiento y la evolución de la vida. Deberíamos apelar al mutualismo y a una concepción de la adaptabilidad que refuerce los sistemas de apoyo si quisiéramos una explicación mejor. Si estamos preparados para reconocer la naturaleza autoorganizadora de la vida, el decisivo papel del mutualismo como impulso evolutivo nos obliga a redefinir la adaptabilidad en términos de un aparato de ayuda a nivel de ecosistema. Y si estamos preparados para ver la vida como un fenómeno que puede moldear y mantener al entorno que es considerado como la fuente selectiva de su evolución, se impone una pregunta crucial. ¿Tiene algún sentido todavía hablar de la selección natural como la fuerza motivadora de la evolución biológica? ¿O ahora tenemos que hablar de la interacción natural para dar plena cuenta del propio papel de la vida en la creación y la guía de las fuerzas que explican su evolución? La biología contemporánea nos proporciona un cuadro de interdependencias orgánicas que por lejos parecen ser más importantes en el moldeo de las formas de vida que lo que un Darwin, un Huxley o los formuladores de la síntesis moderna podrían haber siquiera previsto. La vida es necesaria, no solo para su propio automantenimiento, sino para su propia autoformación. Gaia y la subjetividad son algo más que efectos de la vida, son sus atributos integrales. La grandeza de una auténtica sensibilidad ecológica, en contraste con el superficial ambientalismo tan de moda hoy en día, es que ésta nos proporciona la habilidad para generalizar de la forma más radical estas fecundas interrelaciones de apoyo y su confianza en la variedad como base de la estabilidad.
Una sensibilidad ecológica nos otorga una perspectiva coherente, que es explicativa en el más pleno sentido de la palabra, y casi francamente ética. Desde la remota era helénica hasta el Renacimiento temprano, la naturaleza fue vista más que nada como una fuente de orientación ética, un medio por el cual el pensamiento humano encontró sus normas y su coherencia. La naturaleza no humana no era externa a la naturaleza y la sociedad humana. Por el contrario, la mente era únicamente parte de un logos cósmico que generaba criterios objetivos para las concepciones sociales y personales del bien y del mal, la justicia y la injusticia, la belleza y la fealdad, el amor y el odio, y en realidad de un interminable número de valores por los cuales guiarse hacia el logro de la virtud y la buena vida. Las palabras dique y andique, justicia e injusticia, afectaron las cosmologías de los filósofos de la naturaleza griegos. Ellas persisten en muchas variaciones terminológicas como parte de la jerga de la moderna ciencia natural, particularmente en palabras como atracción y repulsión. Las falacias de la cosmología arcaica generalmente no residen en su orientación ética, sino en su acercamiento dualista a la naturaleza. Por todo su énfasis en la especulación a costa de la experimentación, la cosmología antigua se equivocaba más cuando intentaba vincular una autoorganizadora, fecunda naturaleza con una fuerza vitalizadora ajena al mundo natural. La dique de Parménides como Elan vital de Bergson son sustitutos de las propiedades autoorganizadoras de la naturaleza, no fuerzas motivadoras dentro de la naturaleza que den cuenta de un mundo ordenado. Existe un dualismo latente en las cosmologías monísticas que intentan poner en comunión a la humanidad y a la naturaleza. Un deus ex machina que recoge los desequilibrios o del cosmos o de la sociedad. La verdad porta una corina con forma de Dios o de espíritu, pues no se puede esperar que la naturaleza se desarrolló espontáneamente, así como no se puede esperar que el corpus político que nos legó la, entre comillas, civilización, administre sus propios asuntos. Estos arcaísmos con sus tintes teológicos y sus nítidas teleologías han sido vistos con justicia como trampas socialmente reaccionarias. De hecho, corrompieron las obras de Aristóteles y Hegel en la misma medida en que hipnotizaron a los cerebros medievales. Pero los errores de la filosofía de la naturaleza clásica no residen en su proyecto de extraer una ética de la naturaleza, sino en el espíritu de dominación que la contaminó desde el principio con una supernatural y a menudo autoritaria árbitra, que sopesaba y corregía los desequilibrios o injusticias que estallaban en la naturaleza. De aquí que los dioses antiguos estuvieran presentes en todo momento, por más racionalistas que estas primitivas cosmologías puedan parecer. Tenían que ser exorcizados a fin de crear un continuum ético más significativo y democrático entre la naturaleza y la humanidad. Trágicamente, el pensamiento del Renacimiento tardío no fue más democrático que sus antecesores, y ni Galileo en la ciencia ni Descartes en la filosofía llevaron a cabo esta tan necesaria operación de cirugía satisfactoriamente. Ellos y sus herederos más recientes separaron los dominios de la naturaleza y la mente, recreando divinidades propias bajo la forma de prejuicios científicos y epistemológicos no menos corrompidos por la dominación que la tradición clásica a la que demolieron. Hoy nos enfrentamos con la posibilidad de dejar que la naturaleza, no dique, no justicia, Dios, espíritu o elan vital, sino que la naturaleza se nos abra éticamente en sus propios términos. El mutualismo es un bien intrínseco en virtud de su función como estimulador de la evolución de la variedad natural. No precisamos ni de dique ni de cánones de objetividad científica para afirmar el rol de la comunidad como anhelo de la naturaleza y la sociedad. Igualmente, la libertad es un bien intrínseco. Sus pretensiones están validadas por lo que Hans Jonas tan perceptivamente llamó
la internalidad de las formas de vida, su identidad orgánica y su forma. El esfuerzo, el riesgo, el autorreconocimiento que todo ser vivo ejercita en el curso de su precaria continuidad metabólica para preservarse a sí mismo, revela, inclusive en el más rudimentario de los organismos, revela un sentido de identidad y de actividad que Jonas acertadamente señaló como prueba de una libertad germinal. Finalmente, a partir de la cada vez mayor complejidad y variedad que eleva las partículas subatómicas a través de la evolución, hasta esas formas de vida conscientes que llamamos seres humanos, no podemos evitar especular sobre la existencia de un telos y una subjetividad latente en la sustancia misma que eventualmente da lugar a la mente y la intelectualidad. En la reactividad de la sustancia, en la sensibilidad del menos desarrollado de los microorganismos, en la elaboración de nervios, ganglios, espina dorsal y el graduado desarrollo del cerebro, uno percibe una evolución de la mente tan coherente que surge una fuerte tentación por describirla con el término de Manfred Eichen: inevitable. Es difícil creer que la mera casualidad dé cuenta de la capacidad de las formas de vida para responder neurológicamente a los estímulos, para desarrollar sistemas nerviosos altamente organizados, para poder prever, aunque sea vagamente, los resultados de su comportamiento y luego conceptualizar esta previsión clara y simbólicamente. Una verdadera historia de la mente puede tener que comenzar por los atributos de la sustancia en sí, quizás en los ocultos intentos de los cristales más simples para perpetuarse a sí mismos, en la evolución del ADN desde fuentes químicas desconocidas hasta un punto en el que comparte un principio de duplicación ya presente en el mundo inorgánico, y en la especificación de las moléculas vivas y no vivas, como resultado de esos intrínsecos y autoorganizadores rasgos de realidad que llamamos sus propiedades. Por lo tanto, nuestro estudio de la naturaleza, dejando de lado todas las filosofías arcaicas y los prejuicios epistemológicos, exhibe un patrón autodesenvolvente, un talante, por así decirlo, implícitamente ético. El mutualismo, la libertad y la subjetividad no son valores o preocupaciones exclusivamente humanos. Aparecen, no importa cuán germinalmente, en procesos cósmicos y orgánicos más amplios, que no requieren de un dios aristotélico que los motive, ni ningún espíritu hegeliano que los anime. Si la ecología social provee poco más que un coherente énfasis sobre la unidad del mutualismo, la libertad y la subjetividad como aspectos de una sociedad cooperativa, libre de dominación y guiada por la razón y la reflexión, habrá de eliminar las manchas que ensuciaron a la ética naturalista desde su origen. Proveer tanto a la humanidad como a la naturaleza con una voz ética común. Ya no tendríamos necesidad de un dualismo cartesiano y más recientemente neokantiano, que deje muda la naturaleza y aislada la mente del mundo de fenómenos que la circundan. Viciar la comunidad, detener la espontaneidad y reducir la libertad, estas acciones quebrantarían la esencia de la naturaleza, negarían nuestra herencia en sus procesos evolutivos y disolverían nuestra legitimidad y función en el mundo de la vida. Si fallamos en lograr una sociedad ecológica y en articular una ética ecológica, estaría en juego nada menos que esta legitimación sustentada por la ética. Mutualismo, autoorganización, libertad y subjetividad, enlazados por los principios de la ecología social de unidad en la diversidad, espontaneidad y relaciones no jerárquicas, son así fines en sí mismos. Además de las responsabilidades ecológicas que le confieren a nuestra especie en calidad de voz autorreflexiva de la naturaleza, ellos literalmente nos definen. La naturaleza no existe para que nosotros la usemos, simplemente nos legitima a nosotros y a nuestra originalidad ecológica. Con el concepto de ser, estos principios de la ecología social no requieren explicación, sino verificación. Son los elementos de una ontología ética,
no las reglas de un juego susceptibles de ser alteradas según los gustos personales. Una sociedad que rompe esta ontología propicia el completo cuestionamiento de su propia realidad como una entidad racional. La, entre comillas, civilización nos ha legado una visión de la alteridad como polarización y oposición, y de la internalidad orgánica como una guerra perpetua en pro de la autoidentidad. Esta visión amenaza con subvertir totalmente la legitimación ecológica de la humanidad y la realidad de la sociedad como una dimensión potencialmente racional del mundo que nos rodea. Atrapados por la falsa percepción de una naturaleza que está en continua oposición con nuestra humanidad, hemos redefinido a la humanidad en sí de modo tal que la lucha es una condición para la pacificación, el control es una condición para la conciencia, la dominación es una condición para la libertad y la oposición es una condición para la reconciliación. Dentro de este contexto implícitamente autodestructivo, estamos edificando prestamente el Valhalla que casi seguramente se convertirá en una trampa antes que en una fortaleza contra las llamas de Ragnarok. No obstante, a partir del concepto de alteridad e internalidad de la vida, se pueden leer postulados filosóficos y sociales enteramente distintos, similares a los de los Winto y los Hopi, aunque sea en espíritu. Dado un mundo que la vida en sí ha hecho conducente a la evolución, podemos formular una ética de complementariedad que se nutra de la variedad, antes que una ética que proteja a la interioridad individual de las garras de una amenazadora e invasora alteridad. En verdad, la internalidad de la vida puede ser vista como una expresión de equilibrio, no como una mera resistencia a la entropía y el término de toda actividad. La entropía misma puede ser vista como un rasgo en un metabolismo cósmico más amplio, con la vida como su dimensión anabólica. Por último, la conciencia de sí puede ser vista como el resultado de la integración, la comunidad, el apoyo y la distribución, sin pérdida alguna de identidad individual y espontaneidad personal. De este modo enfrentamos dos alternativas. Podemos tratar de calmar al espíritu guerrero de Odín, de pacificarlo y quizá de ventilar el Valhalla con el aliento de la razón y la reflexión. Podemos tratar de enmendar los tratados rotos que alguna vez unieron tan precariamente al mundo y arreglárnosla con ellos lo mejor que podamos. Con el correr del tiempo, Odín podría ser persuadido de tirar la lanza, desarmar su armadura y prestársela a la dulce voz de la comprensión y el discurso racional. O bien nuestros esfuerzos pueden dar un golpe radical, derrocar a Odín, cuya ceguera parcial es prueba de una sociedad desesperanzadamente abortada. Podemos abandonar los mitos contractuales que armonizaban, entre comillas, armonizaban a un mundo dividido, que la épica escandinava mantenía unido con cadenas y destierros. Sería entonces nuestra responsabilidad el crear un mundo nuevo y una sensibilidad nueva, basados en una autorreflexividad y una ética de la cual somos herederos como resultado del empuje de la evolución hacia la conciencia. Podemos intentar reclamar nuestra legitimidad como la máxima expresión mental en el mundo natural, como la racionalidad que instiga la diversidad natural e integra las obras de la naturaleza con una efectividad, una certidumbre y una direccionalidad esencialmente incompletas en la naturaleza no humana. La, entre comillas, civilización, tal como la conocemos hoy en día, es más muda que la naturaleza en nombre de la cual pretende hablar, y más ciega que las elementales fuerzas que pretende controlar. En realidad, la civilización vive con odio por el mundo a su entorno y con un formidable desprecio por sí misma. Sus ciudades aglomeradas, sus tierras estériles, su aire y su agua contaminados y su abyecta codicia constituyen la denuncia diaria de su odiosa inmoralidad. Un mundo tan degradado bien puede estar más allá de toda salvación, al menos en términos de su propio marco institucional y ético.
Las llamas de Ragnarok purificaron el mundo de los escandinavos. Las llamas que amenazan con devorar a nuestro planeta pueden dejarlo irremediablemente inútil para la vida, un muerto testigo del fracaso cósmico. Aunque más no sea porque la historia de este planeta, incluyendo la historia humana, ha estado tan llena de promesas, de esperanza y de creatividad, la Tierra se merece un mejor destino que el que parece esperarle en los años venideros.